En este vídeo vamos a ver dos preguntas de tipo respuesta corta correspondientes a la colección de STEM Collection realizadas por el equipo de WIRIS. En este caso va a ser la pregunta número 10, función de evaluación en respuesta corta simple, un número primo. Veamos en primer lugar cómo se le presenta la pregunta al alumno. Bueno, tenemos el título de la pregunta y nos pide introduce un número primo mayor que 50. Bueno, pues le damos 1, el 53 por ejemplo. Comprobamos. Pregunta correcta, tenemos un punto de 1. Vamos a realizar otra vez el ejercicio. De nuevo nos pide introducir un número primo mayor que 50. Bueno, este 50 se ha repetido, podría ser que fuera fijo, no variable, pero de momento no lo sabemos. Vamos a dar otro primo, comprobamos, bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver el diseño de esta pregunta y veremos si realmente este número es fijo, es variable, cómo diseñar este tipo de preguntas que como veis admiten en un número infinito de respuestas. Bueno, vamos a editar la pregunta. Bueno, vemos el tipo de pregunta, respuesta corta, dónde está almacenada, en qué categoría, el título de la pregunta y como texto introduce un número primo mayor que 50, con lo cual ese 50 efectivamente es fijo y no variable como podría haber sido. Se le da un punto de 1, no se comunica nada, ningún mensaje. Para dar la respuesta, bueno, hay infinitas respuestas correctas, entonces no podemos dar aquí una concreta. Se da como ejemplo una almacenada en una variable. Vemos que es variable por la sintaxis. Tenemos aquí el símbolo de la almohadilla y el nombre de la variable. La calificación de la respuesta, pues al ser la correcta, tiene que ser de un 100%. Y a ver. Bueno, seguimos con esta pregunta en la que se pedía introducir un número primo mayor que 50. Tenemos infinitas respuestas. Aquí indicamos una de ellas mediante una variable que está diseñada, definida en una sesión de Whiskas, como podemos ver aquí. Tiene algoritmo, también tiene función de calificación de test, ahora veremos qué significa esto. Al tener como respuestas infinitas opciones, hay que decirle cómo evaluar dicha respuesta, cómo saber si el número introducido es mayor que 50 por una parte y por otra parte que sea primo. Y para eso definiremos la función de calificación, que en este caso la llamamos test. Bueno, también he comentado antes que la respuesta correcta pues tendrá todo el valor posible, que es el 100%. Vamos a ver cómo está diseñada la pregunta. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Almacenada en la variable A. Vemos que es variable porque tenemos el símbolo de la almohadilla. A la hora de validación, aquí es donde introducimos, y esto es nuevo, una función de calificación. Aquí tenemos que escribir cómo la vamos a llamar, mediante la cual el sistema sabrá si la respuesta introducida por el alumno es correcta o incorrecta. Esta función va a ser una función de tipo booleaniano, es decir, que nos dará como valores o cierto o falso según si la respuesta es correcta o incorrecta. Vamos a ver cómo se define esta función. Bueno, por una parte, en esta sesión de Whiskas tenemos dentro de la librería el valor de A
en este caso el 53, es uno concreto de una de las posibles respuestas. En el caso que el alumno nos pida responder la pregunta, pues damos un ejemplo que verifique la respuesta. A continuación tenemos una línea de comentario. Como veis la tenemos aquí en granate. Esta no es la definición de la función propiamente dicha, sino una descripción de esta función. Queremos preguntar, aquí tenemos el signo de interrogante, a ver si el número introducido, x, es mayor que 50 y a la vez es primo. Entonces, para ello definimos una función. Ya hemos visto en otros vídeos cómo se definen funciones nuevas. De la pestaña programación se ha tomado inicio y fin. Y dentro de la función escribimos, por una parte, solución. Definimos como una función nueva es igual a la respuesta a esta pregunta. Respuesta a esta pregunta que será cierto o falso según si el valor introducido de x verifique esta condición. Y por último dice devolver sol, con lo cual escribirá esta solución que, como hemos dicho, es o cierto o falso. Si es cierto, entenderemos que la solución es correcta, y si la respuesta es falsa, entenderemos que la solución es incorrecta. Bueno, y en tal caso devolverá como respuesta orientativa una que hemos metido antes, que es precisamente esta, la de 53. Bueno, vamos a seguir, cerramos esto y ya no hay más que rellenar, aparte de decir qué penalización vamos a imponer en el caso de que se conteste de forma incorrecta en sucesivos intentos. Bueno, seguimos con otra pregunta del tipo respuesta corta. En este caso la número 11, respuesta corta compuesta. Vamos a ver qué significa esto de compuesta. Sistema lineal. Vamos primero a visualizarla para hacernos una idea de qué es lo que pregunta. Tenemos el título y la pregunta consiste en solucione el siguiente sistema lineal. Sistema dado en forma matricial, y indica cómo hay que introducir las soluciones. Fijaros, por ejemplo, podría ser 1, 1/2 y 1/3. Estas dos soluciones, en este caso los valores de la y y de la z, son de forma porcionaria, para lo cual se ha insertado un editor de Wiris, que al clicar aquí aparecerá en una ventana emergente. Tenemos 3 editores, uno para cada valor de x, de y y de z. Bueno, voy a poner, por poner cualquier valor, 1. El 1 lo he puesto directamente del teclado, no necesito para escribir un número entero el editor, pero sí, por ejemplo, voy a introducir para i un valor fraccionario, y para esto sí voy a necesitar el editor. Voy a introducir, por ejemplo, 1, 1/2. Le damos a aceptar, como veis aparece aquí, y voy a dar otro valor, por ejemplo, de -1, que lo puedo introducir directamente desde el teclado, ya que no es una fracción. Le damos a comprobar. Bueno, la respuesta es incorrecta. No he comentado antes, aquí nos dice que tenemos una penalización del 0,1, es decir, de un 10%. Vamos a ver cuál es la respuesta a este sistema, cuál es la solución. Y bueno, en este caso no me da la respuesta correcta. Vamos a ejecutar otra vez. Nos aparece
otro sistema diferente, el tipo de solución, de cómo la tenemos que dar, esto no ha cambiado, es decir, esto es fijo en el enunciado de la respuesta. Bueno, vamos a ver ahora cómo se edita esta pregunta. Bueno, se tarda un poquito en cargarse. Aparece aquí el código, enseguida aparecerá el texto en cuestión. Bueno, pregunta de respuesta corta. Tenemos la categoría por defecto, el título de la pregunta y aquí el enunciado de la pregunta, como veis, tenemos la matriz de coeficientes dada en forma de variable, almohadilla m por el vector x y z igual a otra matriz donde escribiremos los términos independientes que van a estar definidos también por variables, como podemos observar aquí con el símbolo de almohadilla. Este texto se introduce en este editor con el editor de ecuaciones de Wiris, que lo tenemos bajo este símbolo. Bueno, sí, responda utilizando las opciones, una línea por variable, ejemplo, tal. Bueno, del hecho de que se pidan 3 valores, cada uno, como hemos visto, hay que introducirlo en un recuadro, de ahí que se diga que el tipo es de respuesta corta compuesta. La puntuación por defecto 1 de 1, no hay mensaje de feedback y vamos a ver cómo se define la respuesta correcta. Introducimos los valores de x y z mediante 3 variables llamadas x y z, que veremos ahora en la sesión de Whiskas cómo están definidas. Tenemos que la comparación tiene que ser, el resultado lo compara de forma que sea matemáticamente igual y tiene algoritmo, es decir, que tenemos una sesión, como he dicho, de Whiskas. Vamos a ver en este caso qué es lo que tenemos. Bueno, como siempre, por una parte, cuál es la respuesta correcta, ya hemos indicado cómo se expresa. Validación, se pide que sea matemáticamente igual, no literalmente igual, esto restringe mucho a la hora de meter las soluciones. Y en la pestaña variables, que es la que estamos aprendiendo a manejar, vemos dentro de la librería de variables, primero una función R, definida con el comando aleatorio, en este caso valores comprendidos desde el -4 al 4, y tenemos un comando propio de programación, que es repetir hasta, este lo podemos encontrar aquí en la pestaña programación, repetir, y este comando se utiliza aquí ya que queremos generar sistemas que tengan solución. Por lo tanto, queremos que el rango de esa matriz sea 3. Mientras no sea 3, el sistema no se va a generar. También, en lugar de pedir que el rango fuera 3, podríamos haber pedido que el determinante de esa matriz fuera distinto de 0. Bueno, a continuación se define B como el vector de 3 componentes, también generadas aleatoriamente con la misma función R. Cada vez que se ejecuta da un valor entre -4 y 4 y podemos utilizar siempre la misma función. Luego definimos la solución. Sabemos que tenemos que almacenar en x y z. Las definimos dentro de un vector, tenemos aquí entre corchetes, donde tenemos primera componente la x, la segunda la y, la tercera z, y precisamente x y z pues tiene que contener la solución del sistema, solución que por supuesto lo va a resolver la calculadora Whiskas mediante el comando resolver, entre paréntesis, la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. Luego, hemos dicho que en el texto de la pregunta aparecían los términos independientes definidos con las variables b1, b2, b3 y esas tienen que ser precisamente el vector que se ha generado anteriormente.
Bueno, podríamos hacer alguna comprobación.